Entonces debemos desarrollar esas competencias blandas como resolver problemas, interactuar. Se pierde el avance que se ha tenido durante todos estos años, que ya habíamos iniciado un nuevo proceso cognitivo de aprendizaje y se debilitan conexiones neuronales que estaban en formación. Por eso es tan importante hacer un llamado a ambas partes, porque eso contribuye a aumentar el estrés de nuestros estudiantes. ¿Y qué es lo que ocurre? La falta de rutina y el aislamiento y la incertidumbre que genera un aumento de la cortisol, que es una hormona, se le denomina como la hormona del estrés, que actúa cuando el organismo entra en defensa. Ese efecto neurológico se denomina un estrés crónico que afecta. Martes, y a esta hora está con nosotros la Think Tank, que es un tanque de pensamiento o un centro de pensamiento. Trinca, que en lenguaje en verá quiere decir saberes, y aglutina a diversos profesionales, personas con aportes importantes al país en diversas disciplinas, que buscan a través de la generación de ideas, de debates y compartir esos conocimientos, presentar alternativas viables para tener un mejor país. Hoy nos acompaña el catedrático, también exministro de Educación, el doctor Miguel Ángel Cañizales, quien es presidente de esta importante y prestigiosa think tank. Buenas tardes, doctor Cañizales, gracias por acompañarnos. Sí, tiene que activar el micrófono, doctor Cañizales. Buenas tardes, muy agradecido como todos los martes por la entrevista y estos radioescuchas que nos permiten llegar a sus hogares para explicarles los temas que discutimos nosotros en Trinca. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, donde lo que hacemos es discutir, analizar, sintetizar, pero buscar encuentros siempre en nuestras opiniones. Pueden existir diferencias, pero siempre vamos a concretar con un resumen de lo acontecido, que es la mediación. Dentro de las cosas más importantes que debe existir siempre es permitir que los, las ideas puedan compartirse, debatirse y sacar las conclusiones viables para que haya un consenso. Eso es en el ejercicio democrático una de las principales características que debería tener este sistema político, de hacer o propiciar el entorno más allá de que se imponga una idea o una postura ideológica. Digo, si procuramos que todos podamos aportar y que exista equidad en la manera en la que se presentan dichas oportunidades para presentar nuestras ideas, el valor es mucho mayor al que solamente se obtendría cuando se impone el más fuerte versus el más débil. Y creo que esa es una de las características más bonitas que existen dentro de los sistemas democráticos. No obstante, hay aspectos importantes dentro de este esquema. Y es que al permitir, digamos, esas ciertas libertades, hay quienes afloran, digamos, los mecanismos naturales y buscan, pese a lo que signifique el mismo sistema político, imponerse. Ahora, no vamos a hablar precisamente de eso, pero aquí entra un factor importante en donde no debería primar un, un discurso absolutista versus la capacidad de dialogar. Y eso lo retomo de las palabras que usted mencionaba la semana anterior, donde usted decía que estamos perdiendo la capacidad de diálogo en nuestro país. Panamá no es un país donde nos podemos permitir perder la capacidad de diálogo. Y dentro de todo esto, el grupo más vulnerable es justamente aquel que tiene como única vía de escape de su situación de vulnerabilidad para la pobreza o pobreza extrema, que es la educación, no está recibiendo la misma en el país o uno de los países que más lejos o fuera de las aulas estuvo durante pandemia, y desde entonces hemos visto cómo año tras año disturbios, manifestaciones y huelgas han estado separando a los estudiantes, nuestro futuro de desarrollo, que es nuestro capital humano, que no está preparándose adecuadamente y ya no está en las aulas. En todo esto,
más allá de discutir sobre las huelgas o no, mi gran pregunta, doctor Cañizales, y disculpe que me haya explayado tanto, pero tenía que decir estas cosas, es cómo, cómo nos recuperamos de este daño que estamos causándonos a nosotros mismos al tener a tantos estudiantes fuera de las aulas por tanto tiempo. Mire, lo primero que tenemos que decir es que vamos a hablar en términos académicos y en términos científicos, no haciendo un reclamo a la sociedad ni a los educadores, porque un país no le puede perder respeto a los educadores, ni tampoco un país le puede perder respeto al Estado, a los que están dirigiendo el Estado. Lo que aquí hace falta es transversalizar en el currículo del Ministerio de Educación una materia que se llame mediación, porque los panameños debemos empezar a entendernos y a comprender que lo último que puede hacer un ser humano que ha sido formado en el área humanista es la capacidad de dialogar. Entre las partes jamás se puede perder esa capacidad y esa es una competencia que hay que estimular y hay que desarrollar. Entonces yo lo invito a que hablemos un poquito cómo hacer para que nuestro sistema educativo se pueda hablar de mediación y que nuestros estudiantes aprendan para cuando sean grandes y ocupen cargos públicos o sean dirigentes estudiantiles o gremiales o tengan la capacidad de dialogar y de llegar a consenso. Fíjense, aquí lo importante es entender qué efectos neurológicos se tienen en el aprendizaje cuando se interrumpen las clases. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que venimos de muchas deficiencias académicas desde el año 2019 y después de la pandemia del 20 hasta hace poco, jamás pudimos recuperar ese tiempo de clases. Además se calcula que perdimos casi alrededor de 2 años de clases, y no Panamá, el mundo entero. Entonces, cuando se interrumpen las clases, estamos hablando de la interrupción de la neuroplasticidad activa, como se le denomina. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro de los niños y de los adolescentes está en constante reorganización y se está fortaleciendo las conexiones sinápticas gracias a la práctica continua. Es una antítesis no dar clase porque estamos evitando esa interconexión y su efecto es que al detenerse la estimulación constante afecta a todo lo que es la lectoescritura y precisamente son las competencias más débiles que tenemos nosotros en Panamá. Nuestros niños y niñas no saben leer, hasta están en 4º grado y los que se gradúan con serias deficiencias de lectoescritura, no saben analizar lo que leen. Entonces debemos desarrollar esas competencias blandas como resolver problemas, interactuar. Se pierde el avance que se ha tenido durante todos estos años, que ya habíamos iniciado un nuevo proceso cognitivo de aprendizaje y se debilitan conexiones neuronales que estaban en formación. Por eso es tan importante hacer un llamado a ambas partes, porque eso contribuye a aumentar el estrés de nuestros estudiantes. ¿Y qué es lo que ocurre? La falta de rutina y el aislamiento y la incertidumbre que genera un aumento de la cortisol, que es una hormona, se le denomina como la hormona del estrés, que actúa cuando el organismo entra en defensa. Ese efecto neurológico se denomina un estrés crónico que afecta negativamente al hipocampo, que es la clave de la función ejecutiva como la memoria y el aprendizaje o los procesos básicos del pensamiento. Y además hay una glándula que es la amígdala, que interfiere en la capacidad de concentración y retención de información. Quiere decir que un niño, una niña que ya tiene un ritmo de aprendizaje, cuando se desvincula, pierde todo lo aprendido y retomar ese proceso cognitivo de aprendizaje es mucha dificultad y se requieren metodologías activas especiales que vamos a tener que enseñarles porque sin duda vamos a tener problemas en eso también. A ver, yo le decía hace un momento, doctor Cañizales, en 2020, cuando se activan los protocolos de bioseguridad para salvaguardar primeramente pues la integridad física de las personas, porque estábamos en una pandemia, los estudiantes, sobre todo los con menor poder adquisitivo, los de más bajos recursos, los que viven en vulnerabilidad, fueron los que se afectaron muchísimo más. Luego, cuando se regresa paulatinamente a la presencialidad, surgen algunas manifestaciones que también llevan a muchos estudiantes a mantenerse fuera de las aulas de clase. 2023, algo similar. 2024 fue un año un poco más regular,
pero todavía teníamos un gran rezago que traíamos desde la época donde la pandemia estaba más arreciada, o sea, más recia. Y en 2025 no hemos terminado todavía el primer trimestre y muchos estudiantes, y sobre todo los de colegios oficiales, que justamente es en donde se encuentran los estudiantes en vulnerabilidad, no están recibiendo todavía sus aprendizajes completos. Esto, por supuesto que ah, al tiempo va a empezar a pasar factura, porque estamos hablando de que las deficiencias se acentúan y como usted lo ha explicado, no hay manera en que de forma instantánea se puedan recuperar dichos aprendizajes. Aparte de aquí, yo no he escuchado mucho a las personas refiriéndose al efecto que esto puede tener el tema de la recuperación de esos aprendizajes. Y háblenos un poco de cuánto nos puede afectar, porque usted antes ha dicho que nos tomaría una cantidad X de años poder recuperar por lo menos los niveles que teníamos en 2019, pero lo que estamos viendo es que en lo que nos acercamos más a recuperar, volvemos para atrás. Y lejos, como usted decía, de introducirnos en el tema de las manifestaciones, hablemos de un aspecto que también es de preocuparnos y es de la recuperación de esos conocimientos, porque entonces vamos a tener una gran parte de nuestra población que no va a estar capacitada ni educada, mientras que en el mundo la tecnología sigue avanzando, las metodologías siguen transformándose y Panamá pareciera que se está quedando en un limbo sin rumbo fijo. Mire, lo que yo recomiendo es que activemos un protocolo a través del Meduca y enseñemos a los profesores y los capacitemos de cómo dar clases perdidas, porque Ujú. se requiere una metodología activa. Quiere decir que no se trata de dar clases, que más adelante les voy a hablar de eso, de meterle todo al estudiante en una sola rutina. Se trata de darla bien y que lo que lo aprendan bien, porque hay una reducción de la memoria y la atención cuando hay una desvinculación en los procesos cognitivos. El ser humano es gregario, además que afecta a otras áreas del aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted no practica a diario, hay un debilitamiento del estímulo cognitivo constante. Entonces eso disminuye las funciones ejecutivas, todo lo que es memoria, todo lo que es atención sostenida, todo lo que es estructura, organización, y su efecto lo vamos a ver, que ya lo estamos viviendo, no es que lo vamos a ver mañana, ya lo estamos viviendo hoy. En todas las pruebas nacionales e internacionales salimos Ujú. muy por debajo de las competencias. Entonces ya hay una crisis, hay una desescolarización, se lo acabo de explicar, la cantidad de estudiantes que se gradúan, que es el 52% sin comprender lo que leen. Entonces se produce una especie de desentrenamiento mental, cognitivo, especialmente en las habilidades que son básicas y son competencias que se requieren para triunfar, como las matemáticas, la lectura, la síntesis, el razonamiento, el análisis. Usted sabe que las matemáticas, por excelencia, requieren ser practicadas a diaria. Entonces, al no practicar, se van desvinculando y se va olvidando. Además que se crean otras patologías de aprendizaje, como la procrastinación. La procrastinación es cuando nosotros postergamos todo para mañana porque nos da pereza, Ujú. no, nos da cansancio o simplemente no queremos hacerlo, que ya nos acostumbramos a estar sin dar clase y a estar durmiendo todo el día o estar en la calle. Entonces, cuando empezamos el proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Nos da pereza y nos cuesta mucho coger el ritmo que teníamos porque hay una pérdida del aprendizaje previo. Hay un efecto de regresión. Esto ocurre en contexto de interrupción prolongada. El cerebro no refuerza lo aprendido y el efecto de eso es que se olvida por todo el tema del conocimiento ya adquirido, que costó bastante construirlo porque es una construcción social, y este fenómeno se va observando con claridad tras interrupciones largas como las vacaciones escolares, o el efecto pandemia o el efecto de la huelga que se está dando. Aquí no se trata de buscar culpables, se trata de dar la información científica para que los actores que están en conflicto tomen conciencia de esta situación. Por eso se le llama el efecto learning loss.
hay una disminución en la estimulación social y emocional. ¿A qué se debe eso? Porque las interacciones sociales en las aulas son clave para el desarrollo emocional y cognitivo. Ujú. Nosotros tenemos un comportamiento desde el punto de vista antropológico gregario. Necesitamos la estimulación social y este efecto tiene un impacto en el cerebro social porque hay áreas de la corteza prefrontal y del sistema límbico que se ven menos activados y lo que puede afectar habilidades como la empatía, el lenguaje, la autorregulación emocional y el aprendizaje colaborativo. Por eso que los estudiantes en los primeros grados tienen problemas del lenguaje, no manejan el vocabulario, porque no están asociados a la socialización que debe tener con sus otros compañeros. Y fuera que afecta a todos los muchachos que van a la escuela, que son un poquito más de 500,000, que tienen una comida al día. ¿Qué quiero decir con eso? Que durante la pandemia del COVID tuvimos un desastre mundial. Los diversos estudios demostraron que muchos niños perdieron hasta 2 años de clases de aprendizaje de manera efectiva y continuada, y especialmente ¿quiénes son las áreas más vulnerables? Fíjense, ¿cuáles son las áreas más vulnerables? La gente más pobre, porque el que puede pagar un maestro y una educación privada, porque el nivel socioeconómico en Panamá está determinado por la educación. Si usted puede pagar, usted mete a su hijo en una escuela privada, y cuando hay huelga, ahí no faltan los profesores, ahí los padres le pagan a un tutor o contratan a un profesor para que le den clase adicional si sus hijos tienen alguna deficiencia. Los que vienen de hogares muy humildes no tienen esa oportunidad. Entonces esta pérdida no solo es académica, sino también es neurológica, es emocional y es social. Por supuesto, y es como un círculo vicioso también en donde queremos que parte de la población encuentre los mecanismos para salir de esa situación de vulnerabilidad. Por supuesto que es la educación, ese vehículo y catalizador del desarrollo para los países en donde si el grupo más vulnerable, en lugar de depender de subvenciones o de subsidios, puede convertirse en parte del sector productivo, no solamente gana el individuo que se capacita, estudia y adquiere una profesión, sino que también gana el país porque tiene a nuevos profesionales que siguen aportando y se termina ese círculo vicioso para convertirse en un círculo virtuoso. La idea ideal sería en que la educación sirva como dicho vehículo, pero cuando coartamos, digamos, esa posibilidad, no hablando tanto como la educación viéndola desde la perspectiva de un derecho humano, sino de una oportunidad que tiene el país para poder encontrar el desarrollo pleno. Lo que hacemos al sacar a los estudiantes, doctor Cañizales, para mí, es mantenerlos en esa misma situación de vulnerabilidad en donde cuando llega a cierta edad que ya no puede estar dentro del sistema por X o Y razón, le toca encontrar la manera de poder subsistir. Y ahí es donde vemos todos los escenarios que conocemos de estudiantes que terminan con embarazos juveniles, que terminan en malos pasos, que terminan con salarios que son poco remunerados, porque al no poder contar con una educación superior, pues no tienen otra alternativa que recurrir a los trabajos con sueldos bajos o a la informalidad. Y eso es lo que se cocina, bueno, cuando tenemos a los estudiantes. Y algo que usted mencionaba que me llamó mucho la atención fue esa constancia tan importante para mantener el cerebro trabajando y activo, y es en esos primeros años, en esa edad escolar, en donde el cerebro se puede buscar desarrollar. Pero si desincentivamos a nuestros estudiantes, pues ese tiempo probablemente sea irrecuperable, y el daño no se lo hacemos solamente a los estudiantes, sino que nos hacemos el daño a todos. Ahora, no nos queda mucho tiempo, nos queda como unos 7 minutos, doctor Cañizales. Yo sé que la respuesta es bastante amplia, pero usted mencionaba como alguna de las alternativas es en preparar a nuestros docentes para que capaciten a nuestros estudiantes en aprendizajes acelerados. Ahora, ¿qué pasa cuando, y totalmente entendible que los docentes, y tienen todo el derecho de manifestarse,
están en las manifestaciones o están ausentes a las clases. ¿Qué alternativas puede tener el Estado para buscar que los estudiantes, que nuestros estudiantes que no están yendo a las escuelas, encuentren la manera de seguir aprendiendo? Sí, mire, el cerebro, hablando en términos neurológicos, requiere y necesita el estímulo constante, la rutina, la interacción, la emoción positiva, un ambiente saludable para aprender de forma efectiva. Entonces, recuperar lo perdido requiere estrategia específica como el apoyo emocional y una planificación detallada educativa basada en evidencia científica. ¿Qué quiere decir o qué trato de explicarle? Que en sí el aprendizaje que normalmente ocurre en un ambiente estructurado, acompañado de un ritmo constante, cuando se afecta, muchos estudiantes pierden la rutina, como se lo acabo de explicar. Entonces se desconectan emocionalmente y se olvidan parte de lo aprendido. Entonces ahí es cuando entra el cerebro humano, que tiene una maravillosa capacidad, Ujú. la neuroplasticidad, que esto le permite que con las estrategias adecuadas, didácticas de los aprendizajes, puedan recuperarse y fortalecerse. Por eso que hay que darle curso de capacitación a nuestros docentes, que no es lo mismo dar una clase, un calendario normal, que por cierto, todavía no hemos logrado tener un calendario de los 200 días de clase, como lo tienen otros países. Los países que tienen buena práctica educativa tienen en promedio más de 200 días de clase y nosotros no logramos eso. Y con esto menos días de clase vamos a tener. Entonces, el primer paso para lograr todo esto es reconocer que no todos los estudiantes han vivido la interrupción de la misma forma, es decir, existe la individualidad y la personalidad de cada uno. Por eso es fundamental comenzar con una evaluación diagnóstica, pero esta evaluación diagnóstica no debe ser vista como se ve la mayoría, no es para calificar, no sé si me estoy explicando, Claro. es para comprender qué conocimientos han quedado firmes y cuáles están debilitados. Este diagnóstico debe ser acompañado de una mirada empática, que también considere el estado emocional del estudiante y que se vea cuál es el grado de avance, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y hacer un plan de trabajo para fortalecer sus debilidades y seguir fortaleciendo la fortaleza. Una vez detectadas esas necesidades, es importante priorizar y hacer un plan de trabajo, que no se trate de ponerlo al día con todo el contenido, porque tiempo perdido, tiempo nunca recuperado. Por eso yo le hago un llamado a ambas partes. Aquí nadie está cuestionando el derecho a una huelga ni el papel que han jugado históricamente los educadores en este país. Aquí estamos llamando a ambas partes, tanto el gobierno como a los gremios, que se sienten a conversar y busquemos una alternativa, porque entre más tiempo pasa, más afecta a la competitividad del país y más afecta el cerebro de nuestros estudiantes. Bueno, y algo que usted menciona bastante es ese aspecto de la competitividad que se ve afectada. Yo creo que, y haré hincapié en esto cada vez que pueda, doctor Cañizales, haciendo eco también de sus palabras, de lo importante que es entender que el no atender a nuestros estudiantes, el no capacitarnos, significa en que vamos a tener menos mano de obra cualificada en nuestro país. Eso es menos atractivo para el inversionista extranjero. Eso significa que los salarios, los sueldos van a ser más bajos o habrá menos oportunidades. Y con el tiempo lo que vamos a ver es que el país va a caer o va a ir cayendo una recesión. Y, a ver, estamos hablando de asegurar nuestra sostenibilidad, no solamente, como usted dice, la competitividad, sino cómo nos mantenemos sostenibles con el tiempo. Yo recuerdo hace unos años aquí había un fuerte debate porque estaba llegando a Panamá una cantidad bastante grande de profesionales extranjeros y eso pues desató una ola de inconformidades que es natural, por supuesto, pero el que es comerciante, el que es empresario, sobre todo aquel que viene con ingresos desde afuera para invertir en Panamá y ve que no encuentra suficiente capacidad o nivel académico que espera, pues si quiere instalarse en Panamá, pues le toca buscar desde afuera. Y creo que es un aspecto que a veces no nos gusta conversar, o sea, porque es poner el dedo en la llaga y no nos gusta sentirnos mal, pero es una realidad. Entonces, lo que tenemos que buscar y asegurar y procurar como país es que tengamos a los profesionales más competitivos
al punto de que no tengamos que estar dependiendo solamente de profesionales extranjeros, sino que las empresas se vean a- a- atraídas a venir a Panamá porque aquí cuentan con el talento. Creo que ese sería el panorama ideal, pero estamos viendo que en las pruebas, todavía en lectoescritura, en matemáticas y en ciencias, somos los más bajos de la región. A nosotros nos debería dar vergüenza el estar en una situación académica paupérrima frente a todo lo que vemos y decimos de que somos la Miami de Latinoamérica o la Dubái de Latinoamérica, y al mismo tiempo tenemos una capacidad que no hemos sabido potenciar, y son nuestros estudiantes, o sea, porque son nuestros, son panameños, panameñas, son nuestros. Y hay que preocuparse también por ellos, porque de eso depende tanto nuestro presente como nuestro futuro. Sí, sí, por eso es que recomiendo, mi estimado periodista Matiel, que esta recuperación cuando se vaya a hacer debe ser de manera planificada, organizada, gradual, sin presionar ni saturar, donde se combine lo nuevo con lo ya conocido para ayudar al cerebro a reconectar con lo aprendido, porque esto es una máquina, la neuroplasticidad, Ujú. que tenemos la capacidad para hacerlo, pero el estudiante estresado o ansioso difícilmente podrá concentrarse en recordar ese cambio, porque ellos están siendo afectados, eso les genera estrés. Si se sienten apoyados, escuchados y valorados, su cerebro estará más dispuesto a aprender. Por eso que los organismos internacionales han establecido que el apoyo psicoemocional es más importante que el rigor académico, que antes se pensaba que ser más estricto y más duro con estudiantes se lograban mayores aprendizajes. Eso ya cambió, es el siglo pasado. Además que las metodologías deben adaptarse. Claro. El juego de los proyectos colaborativos, la tecnología bien utilizada, el movimiento físico, es decir, hay muchas variables que intervienen en todo este proceso y las familias también deben apoyar este proceso. No es cuando retornemos a clase, Ujú. cuando ya se resuelva esta problemática, dejan en mano el aprendizaje en los profesores o en los maestros. No, las familias deben apoyar desde la casa ese proceso y deben fomentar hábitos saludables como la lectura, el que duerman sus 8 horas, 10 horas y una buena alimentación y acostumbrar al diálogo. En resumen, recuperar los aprendizajes tras una interrupción no es tarea fácil, pero sí es posible y se requiere tiempo, estrategias intencionales, didácticamente hablando, porque más allá de los contenidos perdidos, lo esencial es volver a despertar que los estudiantes tengan el deseo de aprender. No maltratemos psicológicamente esa intención y esa razón de ser que es sujeto y objeto de nuestro proceso educativo, que son los estudiantes. No le matemos esa emoción de querer seguir yendo a las escuelas. Y me encanta muchísimo eso que usted menciona sobre el buscar alternativas. También se presenta una oportunidad para que exista un replanteamiento de la manera en que se está llevando o presentando la educación, sobre todo en la educación oficial. El doctor Cañizares, eso que menciona, este aspecto más integral de lo que significa educar, ojalá pueda tomarse en cuenta y de ese modo empezar a subir un poco en el escalón de la educación, que como usted ha mencionado, deberíamos estar en una educación 5.0, que es tema que ya se ha conversado y que valdría la pena más adelante volverlo a tocar. Y de ese modo también presentar una idea innovadora para la sociedad que todos queremos en nuestro país. Así que como siempre agradecido con la Think Tank Trinca Panamá por presentar esos planteamientos. Al final lo que se busca es que Panamá sea un país en donde todos nos sintamos complacidos, orgullosos y tranquilos, y que podamos conversar y desarrollarnos plenamente. Creo que es el anhelo más profundo que tiene cada ser humano, y quién no quisiera vivir en paz, bien, feliz en su propia tierra. Pero bueno, se nos fue el tiempo, doctor Cañizales. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. Solamente decirle que Panamá es un país que es un país de lucha, que ha costado mucho llegar a donde estamos. Y los enemigos no están aquí en Panamá, están fuera. Por lo tanto, hacemos un llamado a la reflexión, al análisis, a que podamos dialogar y buscar alternativas de solución.
Poniendo a los docentes, a la sociedad en contra de los docentes no es la solución, porque un país que no quiere y no respeta a sus profesores y a sus maestros es un país destinado a pasar desapercibido. Entonces tenemos una gran oportunidad. Donde hay un conflicto, hay una oportunidad de mejorar esa crisis. No dejemos que esta crisis aumente, porque ya tenemos 11 años que nos va a costar recuperar todo el proceso educativo para estar como estábamos en el año 2019. Conversemos para resolver el problema lo más pronto. Que aquel país que no resuelve su problema es un país que está a la deriva. Y Panamá no es un país que va a estar a la deriva. Panamá es un país que ha demostrado tener un Producto Interno Bruto superior a muchos países latinoamericanos y podemos seguir creciendo con el apoyo de toda la ciudadanía. Pero una ciudadanía activa en que nuestras competencias sean globales y no sean competencias locales. Saludos y mi respeto a todos. Gracias nuevamente al doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la think tank panameña Trinca Panamá. Acompaña Aldo Arkenbitz Alain. Es un profesional, tecnólogo, desarrollador, también es docente y es un apasionado por el desarrollo y compartir el conocimiento y está hoy acompañándonos. Buenas tardes, Aldo, bienvenido. Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Saludos por acá. Un saludo desde acá también para todos ustedes, bueno, para ti que estás desde el otro lado de la pantalla y a todos los que nos sintonizan en este momento en Radio Oncon y radioencon.com. Hoy con un tema interesantísimo. A ver, Aldo, cuéntanos un poco el tema que nos traes. Bueno, realmente traigo varios temas de los que me gustaría conversar. Eh, Mucho tiene que ver con seguridad informática, mucho tiene que ver con entretenimiento, pero vamos de salida a lo que golpeó fuerte Europa, España. Hablemos del apagón famoso, y vamos a hablar un par de cositas de entretenimiento, ¿no? Mucho me preguntan a nivel de lo que es pentesting, hacking ético, a nivel de seguridad informática, si pueden haber sido hackers, ¿ok? Los que ocasionaron este embrollo del apagón general que se dio, que Portugal tuvo que desviar, si no me equivoco, creo que era Portugal. Bueno, otro país les tuvo que desviar el 40% de su producción de energía para que ellos la tuvieran, ¿verdad? Entonces, muchas personas me preguntan si eso puede haber sido un hackeo. Y la respuesta siempre es la misma. Sí se puede, pero no es tan fácil. O sea, cuando es un sistema ultra crítico, ¿verdad? Es difícil de que el acceso sea fácil, de que sea sin algunas medias docenas de protocolos de seguridad, encriptación de clave, utilizar VPNs y ese tipo de cosas, para poder llegar a la consola digital que te controla la puesta en escena de la corriente eléctrica, por decirlo así, la activación o la desactivación de los relays principales que te puede levantar a tumbar un suministro eléctrico. Cuando es un sistema ultracrítico, las conexiones directas casi no existen, porque se sabe que eso es un riesgo. Cuando algo es ultracrítico, tú lo menos que haces es dejar ventanas abiertas, ¿me explico? Pero, ¿qué pasa? Es muy probable que sí, no sea público el acceso y hayan otro tipo de medidas que se tomen, pero si de repente una máquina que sí tiene acceso, también tiene acceso a Internet. Entonces, el hacker lo que hace es simplemente se pega a esa máquina o identifica esa máquina y de esa máquina entonces se pega a la red que él quiera pegarse, y hace las cosas que quiera hacer, pues a nivel de hacking ético, robar información, apagar y prender una planta eléctrica, apagar, robar, ya busca información sensitiva, esto y lo otro. Así que eso es como lo primero, ¿no? que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, y mucho se especulaba, inmediatamente las autoridades salieron, recuerdo cuando sucedió lo del apagón, a desmentir por lo menos de primera mano que hubiese o se tratara, perdón, de un hackeo, pero siempre está, como bien lo mencionas, la posibilidad. Por supuesto que hay un componente importante de las razones que lo llevan o que llevarían a un ataque a los atacantes, obviamente, igual que la redundancia, que para Sí. estos efectos, o sea, no es una cosa menor. O sea, estamos hablando de dejar prácticamente sin luz a dos países. Es un acto, incluso como lo mencionabas, es terrorista.
Bueno, sí, mira, al final de la línea sí lo es, y todo tiene que ver con la causa, tiene mucho que ver con qué te motiva. Ujú, A los hackers de sombrero negro, hay tres tipos de hackers. Hacker ético, que es el sombrero blanco, se le suele llamar así. Sombrero blanco porque es el que te ayuda a pentesting, verifica que la seguridad de los bancos y entidades críticas no sean de fácil acceso para los hackers. El de sombrero gris, que en mi opinión, en muy humilde opinión, ujú. prácticamente es donde está el grueso, el bastante grueso de los hackers. Es cuestión de ya de incluso donde tú marcas la línea gris. Y está lo de sombrero negro, ¿okay? Que eso sí se dedican, vamos a lo que sea. Y es plata. Al final, Claro. el nombre del juego aquí es plata, ¿ok? Ya puede llegar a ser a nivel personal. Y ojo, muchas veces en esto del hackeo, cuando lo metes a nivel personal, a veces suele ser hasta más implacable el tipo de ataques. Porque los hackers, digamos que obedecen a una naturaleza bastante introvertida. O sea, no todos, ¿no? Pero son gente que es más introvertida, más que se toma las cosas más personal. Entonces, por ahí no, es mejor no machacarlos, ¿no? Pero Claro. sí, Ujú. te escucho. Ahora, Aldo, algo, ahora que mencionas el tema de los hackers, que, bueno, es quizás una de esas figuras eh, más desconocidas por la mayoría, pero que sabemos que están allí y a medida que avanza la tecnología y nos volvemos más dependientes del internet, de la conectividad que esto nos crea, viste que el tema de las redes sociales por un lado, por otro lado también el aspecto del Internet de las cosas que cada vez agarra mucho más auge, más fuerza. Correcto. Ahora los electrodomésticos prácticamente van o buscan que las casas se hagan inteligentes. Todo esto de alguna u otra manera nos va sumergiendo dentro del mundo del Internet y va creando como ese mundo híbrido, ¿no? Y luego está todo, toda la amenaza que existe detrás y todo este grupo de personas que indistintamente si son blancos, grises o negros, tienen un conocimiento que pudiera vulnerar la seguridad que ya trasciende lo digital, sino que incluso puede llegar a lo físico. Lo comento porque hace bastante tiempo recuerdo el planteamiento, por ejemplo, con el tema de los autos eléctricos, o autónomos más que nada, porque, bueno, no Sí, necesariamente porque sea eléctrico tiene que ser autónomo, pero exacto. los autos autónomos que pueden llegar a ser hackeados y esto se puede convertir en un arma también muy peligrosa de manipulación. Así es, Ajá. así es. Mira, yo lo veo así. Yo tengo bastante rato manejando informática, ¿ok? No, no tengo 10 ni 15 ni 20 años. Ujú. Manejo informática desde hace muchísimo tiempo y te voy a decir dos cosas. Yo no me gusta ser alarmista, pero te voy a decir un par de cosas que Claro. hay que abrir los ojos un poquito más. Primero que nada, y voy a ser bien puntual con esto. Todos los sistemas fallan. Punto redondo. Ujú. Ya, todos los sistemas fallan. El detalle es cuán preparado tú estés para hacerle frente cuando ese sistema falle. Lo segundo, qué tan catastrófico va a ser la falla de tu sistema. En los autos que son autónomos, son bien dicho en castellano, es un barranco de sensores que está pasando. Las cámaras son 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, y estos son cientos de miles de frames que están disparando por todos lados para ver si hay algo que puede chocar con el carro, impactar el carro, meterse en el camino del carro. O sea, así es como los carros ven. Entonces tienen inteligencia artificial embebida. O Ujú. sea, es un montonón de cosas que en algún momento pueden fallar. Y no quiero ser ultra alarmista, pero el que me venga a decir a mí que en China, que es donde está la mayor cantidad ahora mismo de auge de de automóviles autónomos, el que me quiera decir a mí que los autos inteligentes que se automanejan no han atropellado un par de personas, pues revisa bien, porque sí ha pasado y va a volver a pasar. Eso no quiero ser alarmista, pero todos los sistemas fallan. Y sí ha pasado. Obviamente estamos hablando de China, un país que Mm. deja salir la información que quiera dejar salir y viceversa. No sé si me estoy explicando. Entonces,
No estoy diciendo que hay que huir de los carros o que la artificial mañana vamos a tener Terminator por las calles. Eso no va a pasar, al menos no mañana, al menos no en 6 meses. Pero hay que ser realista. En un parpadeo las cosas se nos pueden ir de las manos. En un parpadeo. Y más, y estoy siendo bien ético con lo que estoy diciendo, pero tú tienes que ver las señales. Cuando las inteligencias artificiales empezaron a ganar tantos millones de dólares, millones y millones de dólares para inversión, tú querías convertirte en una persona multimillonaria, lanza un startup que dice que tiene inteligencia artificial. Venían los inversionistas y te tiraban barrancos de plata. No tan así, pero era mucho más fácil, ¿verdad? Todas habían firmado un pacto, todas, de que no iban a meterse en el ámbito de la guerra. Adivina que acaba de hacer que Microsoft, la última, creo que fue Microsoft o Amazon, hace un mes, 2 meses, ya, todas están diciendo, ¿sabes qué? Sí, hay que meterse un poquito de inteligencia artificial en asuntos de guerra. ¿Por qué? Porque bien salió Bill Gates diciendo algo que es real. Si nosotros no usamos inteligencia artificial para asuntos de la guerra, los chicos malos utilizando la inteligencia artificial para la guerra van a tener la ventaja. Digo, y quien está procurando hacer el mal o sembrar el terror o sencillamente quieren introducirse dentro del negocio de la guerra, no van a estar respetando las leyes o las legislaciones, o van a esperar que vengan los gobiernos y se pongan a normar el uso de la inteligencia artificial. Van a usar la tecnología, que creo que es una realidad. Claro. O sea, porque por un lado yo he escuchado mucho el discurso de que sí hay que trabajar para que la inteligencia artificial no se convierta en una amenaza, pero a ver, hay quienes no tienen ni son ni ton, ni tienen respeto por las leyes de ningún país, sencillamente van a usar lo que tengan a bien. ¿Y qué está haciendo el resto? O sea, tanto los gobiernos como la parte privada que tiene que ver con la legislación, con compliance más que nada, para contrarrestar al avance vertiginoso de aquellos que lo único que buscan es sacarle provecho a la tecnología. Claro, mira, la inteligencia artificial creo que va a ser, hablaremos mucho de eso, pros, contras, va a haber mucho tiempo, espero que tengamos mucho tiempo para hablar de eso, claro. Porque incluso a cuestiones de escuela, en todo, y hay que ser realista, la inteligencia artificial llegó y no se va a ir, llegó para quedarse, hay que ser claros, la inteligencia artificial probablemente mañana no te quite el trabajo, pero mañana te va a quitar el trabajo a alguien que sí la usa y tú no la usas. ¿Me explico? Entonces, te voy a hablar algo porque yo soy desarrollador. Te voy a decir algo, no voy a decir números puntuales, esto y lo otro, pero sí te voy a decir algo que cualquier otro que tenga un poquito de altura en la pirámide de cierto tipo de conocimientos lo va a corroborar. Todos los países van a salir o salen con alguna frecuencia diciendo, no lo vamos a usar para la guerra. No lo vamos a usar para tal otra cosa. Al final de la línea, cuando tú trabajas investigación y desarrollo, porque eso es research and development, investigación y desarrollo, de ese tipo de cosas que son ultra sensitivos. Lo que tú vas a prohibir, lo que tú vas a marcar como esto está prohibido llegar aquí, ya tú llegaste. Y los países, todos los países del primer mundo, cuando dicen vamos a prohibir que la inteligencia artificial tenga semiconciencia, por decir algo tirado de los pelos que no tiene ni pata ni cabeza, solamente para darle un pie para la conversación. Vamos a evitar de que tengan más o menos sentimientos. Cuando todos los países salen rasgándose la vestidura diciendo hay que evitar esto, es porque ya todos llegaron. Es porque ya todos llegaron y quieren evitar que los demás lleguen. Todo el mundo quiere tener un borde, todo el mundo quiere tener el edge, todo el mundo quiere tener la delantera. Y esto lo estoy diciendo muy respetuosamente con los países, pero las cosas son como son. Cuando comenzó esto de la inteligencia artificial a aflorar, ya ellos habían pasado por ahí y así funciona prácticamente en todo. Y volvemos a lo militar, volvemos a lo muy, muy específico. Las grandes tecnologías que utilizamos hoy en casa, un montón de ellas comenzando por el internet, eso era militar. El Homer, el carro grandote que claro. Era, todo eso era militar. A nosotros nos llegan las cosas desmilitarizadas, ¿verdad? Entonces, ya veámoslo así. Digo, cuando ¿sí? se daban las grandes revoluciones industriales, empezaban los países a adoptar estas tecnologías y veíamos cómo un país tomaba y creaba esas cadenas de ensamble y luego otro
replicaba el modelo, pero por supuesto que las guerras exacerbaron también el avance tecnológico y muchas de estas empresas se vieron beneficiadas. Y digo, ahora que estamos en una situación muy tensa en el mundo porque hay conflicto bélico por todo lado. O sea, estamos viendo ahora el conflicto en la India, por ejemplo. Hace un tiempo veíamos Azerbaiyán y Armenia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, en Medio Oriente, que no ha bajado todavía mucho las tensiones. O sea, y eso que mencionas no es nada descabellado. La verdad creo que a veces toca como que abrir un poco los ojos, como mencionas, y darse cuenta de que es la realidad del mundo. La pregunta entonces sería, y yo creo que no nos va a dar tiempo para resolverla hoy, es cómo afrontamos este desafío de un mundo sin precedentes en donde las propias máquinas que en el pasado habíamos creado para poder controlarlas, ahora pueden controlarnos a nosotros mismos y sobre todo con esos sesgos de quienes tienen, como bien mencionabas, el poder porque están en una pirámide de conocimiento más alta que la mayoría de la población. Sí, ¿cómo se resuelve? De la misma manera en que se resuelve cualquier otro problema. La gente tiene que participar, la gente tiene que educarse, la gente tiene que leer, la gente tiene que culturizarse, eh, aprovechar en positivo todo el Mm, conocimiento que existe del mundo. Mira, hay como que volver de nuevo a querer aprender. Tú puedes creer, lo ves todos los días. Estamos en una era de la ultrainformación, sí, pero estamos en la peor era de desinformación del planeta Tierra. En una sola línea, en los 90 Internet era la autopista de la información. Lo era, así nació, todo el mundo se hacía su mejor esfuerzo para dar información. Hoy estamos en la autopista de la desinformación y de la atención corta, el spam attention corto. Hay que volver a lo básico. Y claro. si la gente se aprende, puede opinar de una mejor manera y tratar de empujar a que las cosas sean en favor de todos, no en favor de unos cuantos. Bueno, creo que con esas reflexiones tenemos que dejarlo hasta acá, pero Aldo, me gustaría que pudiéramos abordar estos temas más adelante y distintos aspectos que se hacen parte y deberían ser parte de una conversación más cotidiana, porque es lo que vemos en el día a día. Lo que ocurre en Internet tiene una repercusión amplísima en lo que sucede en el resto de nuestras vidas. Solamente Así es. imaginémonos estar sin Internet por 24 horas y probablemente el mundo como lo Sí, conocemos hoy día no existiría. Así que, bueno, exacto. un gusto, gracias por acompañarnos y si te Gracias a parece, ustedes. pues podemos seguir hablando. Esto ya será pues próximamente. Sí, a sus órdenes. ¿Eh? Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente a el tecnólogo Aldo Alain por acompañarnos y bueno, estos temas hay que darle muchísima más amplitud. Me gusta mucho el concepto de alfabetización digital que tiene que ver también con estos aspectos, porque para nosotros quizás no es tan habitual irnos un poquito más a lo técnico, pero bueno, eso es lo que nos está presentando el mundo hoy día y nos toca estar atentos a lo que va cambiando diariamente.